¿Ve mi pantallita? Sí, licenciado. Ya. Vamos a ver la validez y duración del contrato de trabajo. A ver, estos son los requisitos formales del contrato de trabajo, ¿ya? Ustedes, ya que tienen en sus manos los contratos, van a poder justamente identificar estos requisitos que voy a dar lectura. Y eso es como decir el contenido mínimo de un contrato de trabajo. Lo mismo está en el artículo 7 del contrato. Es el artículo 7 de la Ley General del Trabajo. Nos especifica cuál sería el contenido mínimo, es decir, lo que por lo menos debería de contener un contrato de trabajo, ¿ya? Es entendido, vamos revisando. Estamos hablando de requisitos formales. El inciso A son las generales. Cuando estamos hablando de las generales de ley, estamos estableciendo la identidad de una persona. Siempre que vamos a identificar a una persona, lo que llegamos a utilizar es la cédula de identidad, puesto que ahí están todos nuestros datos. Desde el nombre completo, la dirección, la profesión que tenemos o la ocupación, cuál es nuestro número de carnet de identidad, incluso hasta la fecha de nacimiento, ¿verdad? Si eres casado o eres soltero. En ese entendido, cuando expresamos nuestras generales de ley, y ustedes tal vez han escuchado ya hablar de esto cuando se hicieron minutas de constitución de sociedades, se identificaba a cada socio a través de sus generales de ley y ahí podíamos especificar el nombre completo. Siempre tenemos que poner, si es uno, dos, hasta tres nombres he visto, nombre paterno y materno, y si en la cédula de identidad está uno casado, tienen nomás que describir que esta persona está casada, puesto que tiene un sentido. En cualquier momento podría generarse un accidente de trabajo y la indemnización, en todo caso, cuando incluso pueda proceder la muerte del trabajador, la indemnización va a los herederos legales y en ese entendido tenemos nosotros que describir quiénes son nuestros herederos legales, incluso han debido encontrar contratos que les da justamente una cláusula en la que se va a estipular el nombre de los herederos. ¿Han visto algún contrato así? Como una madre. ¿Han visto algún contrato donde se establece quiénes son nuestros herederos, quiénes son nuestros dependientes, cuál es el nombre de nuestra esposa, esposo e hijos? ¿Alguien pudo encontrar un contrato así? Yo uno con herederos, licenciada. No, sí parece. ¿No? Justamente el artículo 7, aquí les estaba mostrando, como pueden ver en el inciso H, dice inscripción de sus herederos con indicación de nombres y edad para los efectos de las disposiciones concernientes a la reparación de riesgos profesionales. Como les decía, podría ocurrir que en determinado momento el trabajador tenga un accidente de trabajo, que siempre me quiere, un accidente de trabajo y esta indemnización tiene que ser cancelada a los herederos. Por eso es bueno hacer una descripción de quiénes van a ser estos beneficiarios, ¿ya? Esto por si acaso está en el artículo 7 de la Ley General del Trabajo. Además del nombre completo, ¿no? 2, 3, apellido paterno, materno, de apellido de casado, casada. Bueno, el casado obviamente no le pone de, ¿no? De la mujer, en todo caso. Tendrá que poner mayor de edad. ¿Se acuerdan que ayer vimos justamente uno de los requisitos esenciales era la capacidad? Y decíamos que una persona es capaz de obrar y tiene capacidad jurídica siempre y cuando sea mayor de edad. Es decir, que solo las personas que son mayores de edad pueden firmar contratos. En esto tendríamos que especificar que es mayor de edad. Posteriormente tendríamos que hacer la descripción del número de nuestra cédula extensión, ¿no? Estoy hablando del carnet de identidad. Después hacemos referencia a si es casado, si es soltero, si es viudo. Hacemos referencia a la profesión que tiene o a la ocupación que tiene. Después hacemos referencia al domicilio, ¿no? ¿Dónde vive esa persona? Son datos fidedignos en todo caso porque consideramos que esto es una declaración jurada y todos los datos que se van a estipular en el contrato tienen que ser ciertos, ¿ya? Y por último,
hábil por derecho. Quiere decir que sí tiene capacidad para firmar un contrato, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí respecto de las generales de ley? Inclusive, si en algún momento vamos a establecer que en los contratos de trabajo podrían haber extranjeros, en el contrato tendríamos que estipular de nacionalidad boliviana, ¿ya? Es como el sol, coma, de tibio regazo. Como el sol, coma De tibio regazo, con Z. ¿Alguna consulta sobre las generales de ley? ¿Están ustedes viendo esto en su contratito? ¿Qué es esto? Como el sol. Identifican en el contrato las generales de ley prácticamente, bueno, casi siempre están en la primera cláusula. ¿Hay algún detalle que haya podido yo omitir que esté en sus contratos? Tibio regazo con Z, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué es esto? Eres como el sol de tibio regazo. Y yo soy un niño que espera tu abrazo. Jóvenes, a ver, María Esther Pumari. María Esther Pumari. Sí, licenciado. ¿Tiene su contrato a la mano? Ya puede descargar, unas dos son a plazo fijo. Ya, ¿nos puede compartir, por favor? Está bien, licenciado. Gracias. Déjame que goce, coma, déjame que ría. Mami, ¿eso es con Z? Sí, ¿Con Z? sí. María Esther, ¿cómo le va? Ahí está. Déjame que goce, déjame que ría. María Esther, Licenciada, no sé si se puede ver bien. sí, le pediría por favor si hay la posibilidad de que lo pueda aumentar de tamaño. ¿Está mejor, licenciada? No, la verdad es que no se ve. Ah, ahora sí, ya, perfectamente. A ver, esto. ¿Cómo saco pues esto? Ya, en este caso, miren, está haciendo referencia a las generales de ley fuera de la cláusula, ¿no? Estamos viendo aquí, dice empresa comercial. Lo que quiere decir en este contrato es de que estamos haciendo un contrato entre persona jurídica con persona natural, es decir, la persona jurídica es el empleado, porque quien nos está contratando es una empresa comercial, ¿ya? No es una persona particular. Entonces, el trabajador va a realizar una actividad para una empresa comercial. Evidente aquí cito, lo que hace es entrar en donde están los puntos suspensivos en la primera línea, va a entrar el nombre de la empresa, representada por su gerente general. Siempre las personas jurídicas son representadas por alguien más, le decimos representante legal, representada por su gerente general, y ponemos el nombre, ¿ya? Ahora bien, en esta partecita es necesario que podamos establecer
además de solamente nombrar al gerente general y cuál es la empresa, el número de NIT, el número de matrícula de comercio. Esto ya lo habíamos tratado en comercial cuando hemos establecido que para que una persona, como decir, personería jurídica, necesariamente tendría que tener empresa. Ustedes saben que a partir de este registro de comercio es que recién se nace la vida jurídica, es decir, se pueden realizar actos de comercio, contratos, y justamente los contratos son los que vamos a realizar para con los dependientes. Además del nombre comercial, tendríamos, a ver, anda a jugar tu habitación. Además del nombre comercial, de la descripción de su representante legal, tendríamos que poner con NIT y con matrícula de comercio, por si acaso, ¿ya? Por una parte, con domicilio en la calle, esta calle es del domicilio de la empresa, por si acaso. Más adelante, denominado empleador. Y él, dice, estamos hablando ya de generales de ley del trabajador. El trabajador, el nombre completo de una persona de nacionalidad boliviana, de estado civil soltera o puede ser casada, domiciliado en avenida, dice, con carnet de identidad número con su extensión, ¿ya? Que en adelante se denominará trabajador. Entonces, en esa partecita, previo a la primera cláusula, estamos haciendo la descripción de las generales de ley, tanto del empleador como del trabajador. Muchas veces describimos en realidad la identidad de la persona jurídica, es decir, la empresa comercial que se llama y el NIC y el fondo de empresa. Pero no está de más. Ya, vas a aventar el globo a ese perro. Permítame un minuto, por favor. Váyanse a me están perjudicando. Es bueno describir también las generales de ley del representante legal, ¿no? ¿Qué se llama? Representante legal. Si bien ahí estamos disponiendo el nombre, sería bien poner el número de carnet de esta persona, puesto que de alguna manera son responsables porque son representantes de la empresa, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta aquí? Ahora, ustedes que están viendo sus contratos, los que han podido hacer, sea a plazo fijo o sea por terminado, ¿hay alguna cosa que esté, que no hayamos nombrado? ¿O está tal cual? Porque aquí, por ejemplo, no está lo que les decía, mayor de edad y hábil por derecho. Que siempre te ofrezca esta melodía. Eso también se tiene que exponer, ¿no? Edad y hábil por derecho. ¿Alguien que tenga otra cosa? Joya del cielo. ¿Nadie o no ha buscado contratito? A ver, ¿qué otra cosita dice? Hay otros términos como facturación, esas cosas que ya tal vez me podría explicar. Ya, pero eso va a ir más abajito, no todavía en las generales de ley. ¿No ves? No es parte de las generales de ley, estamos yendo paso a paso. Estoy queriendo buscar un contrato. ¿Alguien que tenga alguna otra cosa? Contratos, a ver. Permítanme, denme un minutito, voy a buscar un contratito para tal vez mostrarles alguna cosita más.
Y llegar a ti, coma, abrazarte cantando. ¿Dónde está lo que estaba compartiendo su compañera? Siga compartiendo, por favor. Dice, Sí. dicen, yo he un contrato llenado ya. A ver, muéstrame. ¿Has concertado los artes? Sí. Estoy compartiendo, dice. Dame un minutito. Un ratito estoy queriendo borrar. Ya, a ver. A ver. Sí, está. Un poquito muy grande. ¿Puede hacerlo? Sí, un ratito, Corta de dice. vista, no leo nada. Un poquito más. Auméntemelo de tamaño. Ahí está bien, o más. Más porque no leo nada. Ahora sí. ¿Ya? A ver, justamente ahí también estamos hablando de una empresa pública, ¿no? Sociedad de responsabilidad limitada. Tiene domicilio legal en calle Tusequi. Con NIT, durante la vigencia del contrato se va a denominar empleador. Se denomina empleador a Mario, pero, a ver. Suscribe el contrato individual de trabajo. El empleador contrata los servicios del trabajador. Mario Alberto. Pero aquí hay una contrariedad. No. Contrata los servicios del trabajador. Aquí hay una contrariedad. Dice, durante la vigencia del presente contrato se denomina empleador a Mario Alberto Pereira. Y en la primera cláusula dice, el empleador contrata los servicios del trabajador Mario Alberto Pereira. Aquí no puede ser el empleador y el trabajador el mismo nombre. ¿No ve? No, estamos, sí. Ahí hay un pequeño error porque está contratando a la misma persona. Les voy a mostrar un contrato para que puedan revisar así un cortito esa partecita. ¿Me avisan si ven? ¿Se ve? Sí, Lisa. Ya, a ver, lo voy a aumentar un poquito de Sí, tamaño. dice, Ya, le estoy aumentando un poquito de tamaño. Quiero que podamos identificar las generales de ley. Están aquí, ¿ya? De las partes, dice la primera cláusula, de las partes. Son las siguientes personas. La primera, Centro Comercial Joya del Cielo SRL, empresa legalmente constituida e inscrita en oficinas de Fundempresa, que es el concesionario de Servicio Nacional de Registro de Comercio, con matrícula número, estoy hablando de la matrícula de comercio, y con número de identificación tributaria NIT, estoy hablando del NIT, con domicilio en calle Chayán, número 434, entre calles tantos, del departamento de Potosí. Representada legalmente por, y aquí va el nombre del representante legal, con número de carnet de identidad, en mérito del poder notarial, con instrumento número. Lo que pasa es que cuando una persona jurídica nombra un representante legal, un gerente, esta persona va a poder actuar o realizar actos de comercio siempre y cuando tenga un poder. El poder se genera ante un notario de fe pública. Por eso, sin ese poder no podría actuar, o sea, necesita un mandato, ¿ya? Y el mandato es justamente el que estamos describiendo aquí. En mérito del poder notarial
con instrumento número 14, quebrado 2020 de fecha. Ponemos la fecha de ese poder que se ha extendido por ante Notaría Pública de primera clase, número del Distrito Judicial de Potosí, a cargo de la mayoría de las veces aquí son abogados los notarios. La abogada de nombre, qué sé yo, Rosario Pérez, que por efectos de este contrato se denominará simplemente el empleador. Miren la diferencia de cómo se describe una persona jurídica y cómo se describe una persona natural. En este caso, la segunda persona, que es a la que voy a contratar, simplemente entra su nombre, como les dije, nombre completo, ¿ya? Mayor de edad, soltero, natural y vecino de esta ciudad, estudiante con carnet de identidad, aquí yo tendría que poner la extensión de su carnet, domiciliado en calle, donde vive, ¿ya? Entre calles tantos y tantos, hábil por derecho y con capacidad jurídica plena, quien a partir de la fecha se denomina el trabajador, ¿ya? Entonces, si alguien me contrataría que no sea necesariamente una empresa o sociedad jurídica o persona jurídica, igualito tendría que escribir, ¿no? Como lo hemos hecho aquí, con las generales de ley, ¿no? Mayor de edad, estado civil, de dónde es, cuál es su carnet y dónde vive, y que es hábil por derecho y que tiene la capacidad jurídica para obrar, ¿ya? Eso es, cuando estamos hablando de la capacidad, que les decía que es una persona mayor de edad y por ende tiene derechos y tiene obligaciones. ¿Tienen alguna consulta? Esta vendría a ser más o menos la forma de hacer una descripción de las partes dentro de un contrato. Evidente, ustedes han podido encontrar muchos modelos, pero se han debido dar cuenta que no necesariamente se cuenta con todos los generales de ley y tampoco se cuenta con toda la descripción de una persona jurídica. Para describir una persona jurídica en todo contrato, minuta, cualquier acto jurídico, debe de describirse la matrícula y el NID, porque este vendría a ser como decir su carnet de identidad de la empresa jurídica, de la sociedad, de la persona jurídica. ¿Se acuerdan que les dije la persona jurídica es netamente sociedades o empresas? ¿Ya? ¿Consultas? Esta es la parte cómo se deben de describir los que van a formar parte de un contrato, tanto el empleador como el trabajador. Hay que adicionarle a sus contratos algunos detalles nada más. Vayan anotándose algunas cositas más que le estamos aumentando para que ustedes, cuando hagan su práctica del contrato, puedan trabajar con esa plantilla. ¿Sabes? ¿Ves si está cerrada la puerta? Está helando. ¿Alguna consulta? ¿Alguien estaba por hablar? Licenciada, las partes generales siempre va a entrar o se va a describir en la primera parte, licen. Sí, no necesariamente en la primera cláusula. Estas son cláusulas, ¿ya? Primera, segunda, y así en todo el lapso del contrato tenemos cláusulas. Tercera, así. Ustedes hace rato, según el modelo que su compañera nos estaba mostrando, han visto que no estaba dentro de una cláusula, estaba en el inicio, como decir, en el previo de todo el documento. ¿Quiénes son partes del contrato? Directamente decía, pero no era parte de la cláusula. Les cuento que esto en derecho no necesariamente es un formato. Los abogados deciden cómo realizar sus contratos. Por ejemplo, este contrato que está aquí, yo lo he venido generando poco a poco y tiene que ocurrir algo. O sea, vamos a describir, yo en la primera parte lo que estoy haciendo es describir sujeto a qué está este contrato, ¿no? Yo estoy hablando de la Ley General del Trabajo. En este caso, muchas veces ahí ya ponemos que es un contrato civil, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí lo pongo yo dentro de la primera cláusula, pero ustedes pueden, sin ningún problema, sacarlo de la cláusula y ponerlo como tienen en sus modelos. O sea, en la parte principal, en la parte de arriba, en la parte, como decir, introductoria, sí está bien, no hay problema. No hay formato. En derecho nos enseñan el contenido, pero ya la forma depende mucho de nosotros, ¿no? Nosotros vamos ya viendo dónde se ve mejor, dónde está mejor, dónde lo complemento, dónde lo disminuyo, sí. Eso nosotros podemos desarrollar. Pero es mejor que esté nomás ordenadito. No hay problema en ese sentido. Ustedes pueden hacer según el formato que deseen, pero siempre cuidando que estén
que esté todo el contenido de nuestro contrato, eso sí. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí estamos bien con lo que dice el artículo 7 del reglamento? Estaba buscando el artículo 7 y me aparece varios, bueno, como 2 veces ya vi el artículo 7. No sé si nos puede explicar cómo podemos. En el artículo 7 de la ley no está en el artículo 7 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo. Si te vas unas hojitas más allá, vas a encontrar el decreto reglamentario. Ya, gracias. La ley es muy cortita, se han debido dar cuenta. Nuestra ley creo que no tiene ni 200 artículos. 121 artículos tiene la Ley General del Trabajo. Pero adicional a la ley tenemos el decreto reglamentario. Y después del decreto tenemos el Código Procesal del Trabajo. Todo eso nos va a venir siempre en uno cuando compremos la ley. ¿Ya? Entonces, dentro del decreto reglamentario, ahí está en el artículo 7, justamente estos requisitos o estipulaciones mínimas que debe de contener un contratito. ¿Ha ubicado? Creo que sí. Del decreto reglamentario, ¿no ve? Dice, artículo 7, el contrato individual de trabajo deberá contener por lo menos las siguientes estipulaciones, dice. No, dice de mí, si el contrato no determina el servicio a prestarse, el trabajador estará obligado. A ver, ¿qué está leyendo usted? Usted está leyendo el artículo 7, pero de la ley. Por eso le digo, avance unas cuantas más y ahí va a encontrar el decreto. Estamos... Chicos, a ver, les voy a mostrar. Aquí está la ley, ¿no ve? Requisitos están en la ley general del trabajo. Y unas hojas después está el decreto reglamentario. Todos han debido comprar más o menos de este estilo sus leyes. Ahí. ¿No ve? Siempre en esta viene primero la ley, después el reglamento y después más aquí atrásito viene el procesal, el derecho procesal. Después de todos esos artículos va a encontrar el decreto reglamentario. ¿Qué le digo? Termine la ley, llegue hasta el artículo 21 y ahí le va a empezar el reglamento. Y ahí va a encontrar. ¿Encontró, no ve? Ahí, a ver, dele una miradita al artículo 7. Ahí está la descripción del contenido mínimo. Entonces, eso ustedes van a utilizar para hacer sus contratos, es decir, verificar, ¿ya? Ahora, como les decía, este es el 7. Ya hemos podido ver que están los nombres y apellidos paterno y materno o la razón social de los contratantes. ¿Qué es la razón social? Es justamente esto que dice aquí. Centro comercial Joya del Cielo, confundo empresa, etcétera, ¿no? Entonces la ley nos está diciendo claramente que debe de contener las generales de ley o la razón social de los contratantes. Váyanse. Por otro lado, dice edad, pero cuando ya le ponemos mayor de edad, nosotros estamos suponiendo que es mayor de 18 años. Ahora, ¿por qué sería necesario ponerle edad cuando se trata de contratos de menores, ¿ya? Pero vamos a llegar a ese acápite en su determinado momento. De nacionalidad boliviana, soltero y el domicilio del trabajador, ¿ya? Ahora bien, el inciso C dice la naturaleza del servicio. ¿Y qué es la naturaleza del servicio? Es nada más y nada menos que el objeto del contrato, es decir, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Para qué se me está contratando? Como les decía, ustedes están estudiando administración de empresas. ¿Qué? Ya, váyanse. La naturaleza del servicio, como el objeto tiene que ser determinado, posible, ilícito, es decir, que podamos establecer y especificar qué tarea yo voy a realizar en la actividad laboral, ¿ya? A ver, objeto. A ver, aquí yo tengo un objeto, dice, el empleador, ¿están viendo mi
¿Mi pantallita? Sí. Sí, licencia, está bien. Este es un poco larguito, solo pueden reducir, incluso han debido poder ver en sus contratos, ¿no? El empleador, por así convenir a sus intereses, requiere incorporar a su equipo de trabajo una persona para ejercer el cargo de. Aquí estoy indicando de qué cosa quiero que entre a trabajar. Ya está. Luego del análisis del currículo vitae y experiencia del trabajador, se ha determinado que el mismo cumple con los requisitos necesarios para realizar los trabajos y servicios inherentes al cargo y aquellos que fueran encargados verbalmente o por escrito por el empleador a través de sus personeros autorizados. Siempre nosotros tenemos una instancia a la que, de la que somos responsables, ¿ya? Por ejemplo, si son decir, profesionales de, qué sé yo, auditoría, contabilidad, esas cosas, son netamente de la gerencia administrativa, ¿ya? Por el presente contrato de trabajo, el empleador contrata los servicios del trabajador para desempeñar funciones de, miren, aquí yo estoy estableciendo el cargo y aquí abajo estoy diciendo qué funciones va a realizar, es decir, tiene ese cargo, pero qué es lo que va a hacer en la empresa, ¿ya? Consiguientemente, todas las actividades relacionadas a su cargo, debiendo desempeñar sus actividades, aquí, un quesito me he comido, actividades en el Centro Comercial Joya del Cielo. Sus actividades en el Centro Comercial Joya del Cielo, ¿ya? Y el trabajador deberá prestar sus servicios con dedicación, le estoy diciendo, contenidas en la Ley General del Trabajo. Eso le estoy diciendo que él está sujeto a la Ley General del Trabajo. Aquí sería bueno, además, poner las mismas que se encuentran, o el centro comercial ubicado en, mejor, ubicado en, ¿ya? Sin embargo, recordemos que en la parte de arriba yo ya puse mi domicilio, ¿no? Calle Chayanta, 434 de las calles Boquerón y Smith, entre calles Boquerón y Smith, ¿no ve? Ahora puede ser que yo tenga una sucursal ya de Joya del Cielo, o sea, de este centro comercial, entonces yo voy a poner ubicado en calle tal, sucursal del centro comercial, ¿no ve? Pero como ustedes pueden ver, es bien un objeto medio largo, pero ustedes podrían disponer, especificar las actividades. Primero el cargo de qué tiene y qué actividades va a realizar. Entonces le estoy diciendo, para esto te estoy contratando y estas son tus funciones y las vas a desarrollar en tal dirección, ¿no? Tal cual lo refiere aquí. La naturaleza de y el lugar donde será prestado. Le estoy diciendo en la empresa que está ubicada en tal lugar. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? A ver, trae. ¿Hasta aquí? Licenciada, disculpe. Sí. Por cláusulas tiene que estar ordenado, ¿verdad? Como dice, por ejemplo, Sí, primera, segunda, tercera, sí. Ahora, evidente, en una cláusula puedes poner más de una cosa, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la cláusula nosotros estamos poniendo dos cosas. Estamos poniendo el objeto y estamos poniendo dónde vamos a realizar la actividad. Ese globo de Samarra y andale. ¿Sí? Ah, ya. ¿Se puede poner entonces más de 3 cosas? ¿O? Claro, puedes poner. Por eso les digo, no importa cómo hayas hecho, o sea, la forma no importa, pero la cosa es que en el fondo el contenido vaya a contener todito esto que te estoy refiriendo. Pero aquí dice además, por lo menos, quiere decir que vos podrías incrementar al contrato. Ya les voy a mostrar más abajito algunas cositas. Y es más, algunos han debido encontrar contratos larguísimos. Y yo me acuerdo que en internet habían contratos que inclusive se generaban las faltas leves, graves y gravísimas y sus sanciones. No sé si a alguien le ha tocado descargar ese tipo de contrato, ese modelo. Pero la hueso, seguro. No era hueso, era un hilo o algo así. ¿Qué es eso? Quiero estar contigo, digo dulce auxiliadora. ¿Ninguna consulta? Está bien, como le decía, no hay un formato. Simplemente generamos el contenido y ya cada persona, cada abogado, en todo caso, que son los que hacen los contratos, pueden buscar, digamos, su propio formato, pero siempre y cuando vaya a contener todo esto.
como les decía, en una cláusula puede entrar más de una cosa, ¿ya? Inciso D, determinación de si el trabajo se va a efectuar por unidad de tiempo, o por tarea a destajo, o por dos o más sistemas. Ahora, esto tiene que ver mucho con el tipo de trabajo que vamos a realizar. Hay algunos trabajos que se realizan a domicilio, otros que se trabajan, por ejemplo, en las minas, se trabaja a destajo, se le paga el jornal de un determinado tiempo, se puede trabajar por horas, se puede trabajar mensual. Entonces, esto tiene que ver mucho con el tipo de actividad que vayamos a realizar, ¿ya? En este caso, por eso tiene mucho que ver con la actividad que realicemos, ¿no? En una empresa, qué sé yo, que desde el hecho de que sea un obrero, entonces ahí tendríamos que determinar esto. En todo caso, vamos a ver, estipular cuál será el monto, la forma y el periodo de pago, ¿ya? Tenemos que establecer en una determinada cláusula. A ver, remuneración, está aquí, miren. Tal vez aquí es justamente donde su compañero está hablando de la facturación. Miren, remuneración. El empleador cancelará a favor del trabajador una remuneración o salario, el monto de bolivianos, sea numeral y sea literal, porque muchas veces al typear nos podemos equivocar, dejar de ponerle un cero de más. Entonces es mejor establecer numeral y de paso literal. Mensual. Este salario comprende cualquier reajuste o disposición nacional o convenio que haya suscrito hasta la fecha. A ver qué más dice aquí. Pasado el tiempo de prueba, será afiliado a una administradora de fondos de pensiones y la entidad de seguro social. Cumplirá con todas las obligaciones que le correspondan al Código de Seguridad. Por política no se otorga anticipos a sus trabajadores. Tampoco podrá abrir una cuenta, el trabajador podrá abrir una cuenta bancaria en una entidad en coordinación con la empresa para que su salario sea depositado en la misma. El empleado reconoce a la papeleta de pago su sueldo firmado por él, o el cheque, la transferencia o el depósito bancario, que va a evidenciar recibido a su satisfacción el pago de sueldo o salario. Aparte del sueldo referido en el ítem que antecede, en el mes de diciembre de cada año tendrá derecho a su aguinaldo. Forma expresa a la empresa para que esta última haga los descuentos relativos a los impuestos, aportes y otros en los que la empresa deba actuar como agente de retención. Ahora, evidente, no siempre se paga impuesto en virtud al monto, ¿no? Si eso es lo que me estaba preguntando su compañero. Respecto de los impuestos. María, tú eres mi feliz aurora. Con mayúscula, ¿no? María. Caso, ¿saben en qué momento se hace descuentos? Cuando los sueldos son superiores, creo que a 8.000 bolivianos. En este caso estaríamos hablando de la administración, de los altos empleados, cargos jerárquicos, porque ellos ganan, sí, evidente, más de este monto. Entonces se hace un descuento del IVA, el 13%. Ahora, evidente, si no quieres hacer descuentos, vos tendrías que juntar tus facturas y ponérselas a conocimiento del empleador para que él haga con esos impuestos el descuento, y obviamente, tú eres mi feliz aurora, para que te evite el descuento, ¿no? O sea, me refiero de 8.000, vos tendrías que pagar el 13% del IVA. Pero como les digo, no aplica a todos los trabajadores, porque no todos ganan ese monto de salario, ¿ya? Pero se debe de nomás de especificar, ¿no? Porque puede ser que una persona trabaje años y bueno, el salario se va incrementando. ¿Preguntas? Estamos estableciendo entonces aquí el monto, cómo le voy a pagar mensual, y le estoy diciendo que la persona podrá abrir una cuenta para que yo le pueda depositar su salario. ¿Cómo voy a evidenciar el pago del salario? A través de una papeleta de pago, o por un cheque, o una transferencia bancaria, pero que va a ser recibida a satisfacción del trabajador. ¿De acuerdo? ¿Claro? Ahí estoy estableciendo el inciso E del artículo 7. El monto, la forma y el periodo de pago de la remuneración acordada. ¿De acuerdo? Dice, buenas noches, una consulta. Sí. Si hacemos el contrato, como decía, indefinidamente, digamos, sí, lo hacemos hoy día, y el 2022 sufre un incremento
incremento. Entonces, ¿cómo afectaría eso a nuestro contrato? ¿Se mantiene el monto que hemos especificado en el contrato No. o se aumentaría eso? Se incrementa. Y no solamente se incrementa, le cuento, por el incremento salarial, se incrementa por el bono de antigüedad. Usted mientras va pasando un año, otro año, va incrementando su salario. Sí. No importa lo que diga su contrato, como les comentaba, no me acuerdo si a ustedes... A ver, Max, no me acuerdo, les digo, si les comenté a ustedes, en COTAP yo vi que hay personas trabajando hace 10, 15 años, ¿no? Y evidente, pude cerciorarme de que al principio ellos fueron contratados con salarios como básicos, en este caso de la secretaría hablando, ¿ya? Pasados los 10 años, si ella en determinado momento, digamos, le pagaban unos 1.000 bolivianos, ya después de 10 años o 11 años, ya recibía 5.000, 6.000 bolivianos, recibía 8.000. La secretaria. ¿Y por qué? Por los incrementos salariales y por los bonos de antigüedad. Es decir, van aplicando al salario. No importa si te han contratado con 2.122, que es el básico. De aquí a unos 10 años, ese salario puede volverse 6.000. ¿Eso es esperanza de mi gran nación? Sí, eres. ¿De acuerdo? O sea, no importa si te contrataron con un básico. En el pasar del tiempo va a ir aplicando, porque es obligatorio, ¿no? El incremento salarial no aplica a los hijos nomás. O si no quiere el empleador no va a aplicar. No, es obligatorio. Eres esperanza de mi gran nación. Entonces, va a ir incrementando, como les digo, por incremento salarial, que es todos los primeros de mayo. Ahora no sé si este 1 de mayo habrá, ya que los empresarios privados han dicho que en realidad no hay dinerito, ¿no? Y ustedes saben que ya el año pasado no hubo incremento, a no ser que quiera quedar el presidente, ¿no? En la actualidad y diga que va a haber un incremento. Y el bono de antigüedad. Ya les voy a mostrar cómo se aplica el bono también. ¿De acuerdo? Está bien, licenciado. Ya, ahora el plazo del contrato, el plazo. A ver, lo hemos puesto más arriba. Vigencia. Y su vigencia, a ver. Aquí dice, de acuerdo, naturaleza jurídica del contrato y su vigencia, le hemos puesto aquí. De acuerdo a lo establecido en la Ley General, los primeros 90 días de contrato se reputan como periodo de prueba. Vencido el periodo de prueba, el presente contrato será por tiempo indefinido y su inicio se computará desde el día, y estoy poniendo desde cuándo va a empezar a trabajar. Pero ya le he dicho que es indefinido y por lo tanto no tiene una fecha de conclusión, digamos, ¿ya? ¿Qué más dice aquí? La empresa podrá prescindir de los servicios conforme a las disposiciones legales y el Decreto Supremo 28699, creo que ustedes ya han revisado ese decreto, ¿o no? Con los de la mañana hice este trabajo. Es que hay cosas de derecho netamente que ustedes no necesariamente tienen que leer. Efectuando el pago de beneficios sociales emergentes de la relación laboral, sí corresponde, dice. Sin embargo, la empresa podrá resolver el presente contrato de manera unilateral y en cualquier momento si el trabajador incurre en cualquiera de las causales del artículo 16 y 9 de su reglamento, incumpliendo las condiciones de trabajo sin derecho a desahucio, le estoy diciendo. Ya les voy a explicar eso también. En virtud de las labores que desarrolla en la empresa, el trabajador no puede suspender de ninguna manera la actividad de trabajo, se considera causal de retiro inmediato alguna falta de gravedad u otra en contra de la empresa. La inexistencia o abandono injustificado a su fuente de trabajo. Le estoy diciendo que si él falta o suspende sus actividades, yo lo voy a desvincular. Le estoy diciendo de manera clara en el contrato. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, en este contrato, por ejemplo, no está tal cual de ley, pero están todas las cláusulas, ¿no? Están partes, están los antecedentes, es decir, para qué está hecha mi empresa y para qué quiero contratar gente, cuál es el objeto. Estoy hablando de la naturaleza jurídica y su vigencia. Ahí estoy poniendo de cuándo a cuándo. Estoy hablando de la remuneración, estoy hablando de la jornada de trabajo, es decir, cuántas horas va a trabajar a la semana esta persona, el lugar de trabajo, dónde va a desarrollar sus actividades, estoy diciendo. Las obligaciones del trabajador, ¿qué es lo que obligatoriamente esta persona tiene que hacer en mi empresa? Miren, son muchas cosas. ¿Qué tiene de obligaciones la empresa? Propiedad intelectual, aquí estoy hablando sobre la competencia desleal, utilización adecuada de uniformes, instrumentos de trabajo y medios de trabajo confiados al trabajador. Recordemos que el que ocasiona algún daño al tema
unidad industrial, equipos de bioseguridad, ya le estoy diciendo aquí. También, mira, estoy hablando del reglamento interno, retiro del trabajador, cuáles serán las causales del retiro, y estoy hablando de la conformidad. O sea, como ustedes pueden ver, tengo más cláusulas que las que dice el artículo 7 del reglamento. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden aumentar incluso algunas cláusulas que consideren pertinentes para el cumplimiento del contrato. Y eso ya es desde el punto de vista del empleador, porque ¿qué quiere el empleador? No solamente darle lo que señala la ley, sino que además quiere cubrirse, ¿no? Como ustedes acaban de ver, por ejemplo, en ese contrato, yo le decía, si vos incumples tu trabajo, te voto. Si vos no vienes al trabajo, yo te voto. Si vos incumples una causal de despido del 9 o 16 del reglamento, te voto. Sin desahucio, le estás diciendo ahí. Pero además estoy poniendo todas las obligaciones que él tiene para con la empresa. Entonces, esa es la manera de cubrirme. Si cualquier cosita que hagas tú está en tu contrato, ¿no? Y eso es una condición que la aceptas porque estás firmando con consentimiento. Entonces, me cubro como empleador con ese tipo de contrato. Entonces, ustedes, al momento de realizar esta actividad, tienen que ver cuál será la mejor forma de cubrirse como empleador, porque yo sé que como trabajadores nos lo van a dar. Pero ustedes que van a ser futuros administradores de una empresa, tienen que prever que el contrato te contenga todas las cláusulas que les cubran a ustedes en el sentido de que a futuro puedan desvincular de manera, no fácil, pero decir a empleadores o decir a trabajadores que son muy malos, ¿no? O sea, me refiero al hecho de que son flojos, no vienen, son borrachos, qué sé yo. Ahí sí nos tendríamos que cubrir las espaldas como empleadores, porque no es fácil desvincular. Y por último, el lugar y la fecha del contrato, ¿no? Ahora bien, podremos establecer, como les decía, dependiendo el tipo de la inscripción de los herederos. No siempre yo creo que aplica este tema de los herederos a empresas como de construcción, de minería, porque nosotros sabemos que siempre hay la susceptibilidad de un accidente de trabajo. Pero ¿por qué no pensar que incluso en una oficina uno, ya estando en el trabajo, puede tener una caída de las gradas y realmente se muere? Pero estás en su lugar de trabajo, entonces es un accidente laboral. Entonces tendríamos que efectivizar que se le pague un reconocimiento, digamos, a la familia, y en este caso son 24 sueldos, ¿no ve? Y todos los beneficios que haya podido tener se le va a pagar a los herederos. Entonces ahí, por eso es necesario la inscripción de los herederos. Porque el papá dice que no utilicemos eso porque se va a enojar. Ya han roto 5 globos. Hasta aquí. Esto tómenlo en cuenta en virtud de que su contratito va a ser justamente con los contratos que ustedes han podido buscar, el contenido del artículo 7 del reglamento y, es decir, yo les voy a dar una instrucción para que ustedes puedan desarrollar un contrato en específico. Los que vamos a hacer son trabajo a plazo fijo o por tiempo indefinido. Y el contrato a plazo fijo tiene determinadas características, no aplica a todo. ¿Tienen alguna consulta? Sebas, ¿por qué no te tengo que mandar? Tengo que mandar. Dicen de los 24 sueldos que estaba diciendo, ¿en qué artículo está? Perdón. A ver, se lo voy a buscar, ¿ya? Eso está más atrás. Incluso nosotros vamos a ver ese tema. Estamos hablando de los accidentes, enfermedades profesionales. Ahorita se lo busco. De las indemnizaciones. Artículo, creo que del 93 del reglamento. A ver, independiente de la asistencia médica, está obligado a pagar y en caso de muerte por accidente, a quienes tengan derecho a las indemnizaciones en dinero detalladas. Aquí está, artículo 94 del reglamento está. Del reglamento del 93, 94, 95, más arriba está inclusive cuánto se paga por miembros, porque algunas veces uno no muere, pero sí puede perder un miembro, ¿no? Las manos, los dedos. Entonces, en virtud de ello, también a la pérdida del ojo, sordera, o sea, los accidentes pueden llegar a tener, no
necesariamente el fallecimiento de una persona, puede llegar a generarse algún deterioro en la salud y por eso también se paga una indemnización. Está desde los artículos 90 hacia adelante, incluso más antecitos. Capítulo 3 de los grados de incapacidad y de las indemnizaciones correspondientes, del artículo 89 adelante del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo. Ahí va a encontrar justamente las indemnizaciones y el artículo, le decía, el 94 es el del monto de equivalente a 2 años de sueldos. 94 es del reglamento. ¿Consultitas? Ya, nos vamos a tomar un break. Es las 8:10. 8:25 volvemos a entrar, por favor, para seguir avanzando este tema, ¿ya? Estírense un poquito las piernas, tómense un cafecito y de unos minutos volvemos, por favor. Si tienen consultas, las resolvemos más adelante.
Ya, jóvenes, continuamos. Les comparto mi pantalla. Ya, estábamos en el contenido del contrato de trabajo, ¿no? En estos requisitos formales. Entonces, van a recordar, los requisitos formales son las generales de ley, ya han visto cómo las hemos descrito, la naturaleza del servicio, que tiene que ver con el objeto, el monto, forma y periodo de cómo se va a cancelar el salario o remuneración, el plazo que puede ser por tiempo indefinido o a plazo fijo, el lugar y fecha del contrato. Y obligatoriamente, chicos, todo contrato escrito tiene que tener el visto bueno del Ministerio del Trabajo, por eso nosotros pedimos visado, ¿no? Es evidente que en un contrato verbal lo que estaría ocurriendo que la empresa empleadora incurre en una infracción social, porque dice que todos los contratos necesariamente deben ser visados. Lo que pasa es que la regla dice que los contratos tendrían que ser todos por tiempo indefinido. Los a plazo fijo son por determinada, es decir, por un tema en específico, son aquellos eventos. Por lo tanto, no, pues no existen trabajos eventuales. En las empresas vamos a considerar la eventualidad en virtud de que hay es decir, un específico tiempo en el que tal vez yo necesite más trabajadores por un tema de producción. Digamos que en la cervecería Potosí, en las fechas de diciembre, enero, Chutillos, es la época en que más producción hay. Entonces, por ese lapso de tiempo yo puedo contratar a plazo fijo a algunas personas más, pero eso es un tema excepcional. Quiere decir que por solamente ese tiempito, o sea, en el tema de producción, estoy contratando gente. Pero después yo tengo mis trabajadores por tiempo indefinido, que son los de planta, los que siempre están, ¿no? Entonces, es por un tema de necesidad, una eventualidad, y les dije que la eventualidad se genera en cosas así como que el personal ha salido de vacación, tiene ese permiso de lactancia, justamente ha tenido un accidente, le han dado de baja 20 días, ¿no? Entonces, en ese lapso yo voy a utilizar a personas por un periodo a plazo fijo, porque vendrían a cubrir, en todo caso, esa eventualidad, ¿ya? Pero los contratos por regla, chicos, tienen que ser indeterminados, ¿ya? Entonces, por eso todos los contratos tienen que tener la visación del Ministerio de Trabajo. Entonces, por regla, los contratos son escritos, porque el verbal se supone que no va a avisar, y la no avisación de un contrato de trabajo va a generar una infracción social y, por ende, una multa a futuro del empleador, de la empresa, ¿ya? Requisitos formales, estos descritos aquí. Los esenciales, ya lo habíamos visto ayer, es el consentimiento, perdón, está mal escrito ahí, la capacidad, el objeto y la causa lícita, ¿ya? Estos dos requisitos son los que tienen nuestro contrato de trabajo. Este es un contenido mínimo del contrato de trabajo que está descrito en el artículo 7 del reglamento de trabajo, y lo hemos podido ver en algunos ejemplos que ustedes mismos han podido proporcionar. Entonces, ustedes viendo ya cuál es el contenido de un contrato de trabajo, tienen más o menos una idea de lo que contiene, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta hasta aquí. Siempre vamos a establecer que en los contratos de trabajo se estipula o por tiempo indefinido o por a plazo fijo. Y el a plazo fijo, chicos, es eventualidad. Nunca un contrato va a generarse, por ejemplo, para un tema de consultoría donde te digan, es un contrato que va a realizarse por 90 días para realizar determinada tarea. Eso no es un contrato laboral, eso es un contrato civil, porque te está diciendo que te va a pagar un precio que puede ser distribuido en 15 días una mitad y en 15 días otra mitad, y estamos estableciendo no sé, que hagas un trabajo en el plazo de, no sé, 60 días, 90 días, 30 días, ¿no? Entonces eso no es un contrato laboral, es netamente un contrato civil, y por ende no está sujeto al ámbito laboral. ¿Tienen consultas? Nada. Vamos a otra cosa. Vamos a suponer que en este caso nos ha contratado una persona, ¿ya? Cuando esta persona es retirada o suspendida por cualquier motivo, y lo que ocurre es una sustitución del empleador, en este caso, no va a afectar la validez del contrato. O sea, los contratos, es algo así como pensar, si a mí me ha contratado Eliana y Eliana se va, ¿será que yo también dejo de estar en ese trabajo? No.
existe la estabilidad laboral, les dije, y por ende, por más que se haya cambiado o sustituido el empleador, en este caso, tendría nomás que existir o preexistir tu contrato, porque nada tiene que ver con quién te haya contratado, ¿ya? El contrato es por tiempo indefinido. Tenemos que tener en cuenta siempre que los a plazo fijo son por una determinada tarea, ¿ya? Y una vez cumplida la tarea, en realidad ya no necesitamos a ese trabajador. Esto dice el artículo 11 de la Ley General del Trabajo. La sustitución de patronos no afecta la validez del contrato existente, es decir, que se mantienen las personas trabajando aunque se haya cambiado de empleador. ¿Has comido un ratito más? ¿No quieres empanado? Para sus efectos, el sustituido será responsable solidario del sucesor hasta 6 meses después de la transferencia. No puede ser que haya generado, que haya generado todavía algunas responsabilidades, entonces todo lo que haga el nuevo, es decir, tiene que ser responsable de las actividades del anterior, puesto que no podemos alegar, digamos, hay cosas como que por comisión y por omisión, y entonces no podemos alegar desconocimiento cuando somos administradores o gerentes. Es decir, ay, se fue el otro, yo no sabía, ¿no? Eso no se puede alegar. Siempre tenemos que estar atentos a cualquier actividad y en todo caso ir subsanándola en el transcurso del tiempo, ¿ya? El contrato puede celebrarse verbalmente o por escrito. Les había dicho que sí es valedero y de que además se puede acreditar con todos los medios legales de prueba. Cuando estoy hablando de todos los medios legales de prueba, estoy señalando que en un contrato verbal, por ejemplo, no existe el contrato de trabajo, pero de manera documental yo podría probar este hecho, por ejemplo, con informes, con papeletas de pago, con planillas de sueldo, con cartas recepcionadas, ¿no? O sea, un sinfín de actividades que yo haya realizado y que lo tenga documental me ayuda a probar el contrato verbal. Después, la testifical es otra de los medios de prueba. La testifical es que algunas personas, que puede ser que hayan sido incluso mis compañeros de trabajo, puedan referir que yo estaba trabajando en determinada empresa. También tenemos las pericias. Las pericias, la pericial se utiliza en determinados casos, ¿no? Vamos a suponer que, por ejemplo, a mí me acusen de haber arruinado de manera intencional una maquinaria, entonces yo ahí sí podría utilizar un perito que pueda demostrar que no fue la mano del hombre la que arruinó una máquina, sino fue justamente un hecho fortuito, tal vez, mecánica, técnica, algo de la luz, bajas tensiones, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero quien lo determina esto es el perito. No, esa es la forma. Y hay otra de las pruebas que se llama la inspección judicial. La inspección judicial está en el hecho de que el juez pueda asistir al lugar del trabajo para evidenciar algo, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo un contrato verbal y le digo al juez de que por favor se haga una inspección a la fuente de trabajo, es decir, a la empresa, para que pueda evidenciar dónde es que yo realizaba mis actividades diarias, ¿no? Entonces, por ahí el empleador está yo trabajo en determinado lugar, entonces yo le digo que vayamos a trabajar, le muestro mi oficina, aquí me sentaba, esta era mi computadora, esta era la clave que utilizaba, aquí realizaba mis actividades, aquí está o sea, una persona que no ha trabajado nunca en un lugar no tendría que no conocer un lugar de trabajo, ¿no? Entonces, tal vez con una inspección yo podría justamente generar esa duda razonable en el juez que vaya a evidenciar que yo sí trabajaba, ¿no? En determinada empresa, en determinado lugar de trabajo. Trabajadoras nacionales y personal femenino. Estamos estableciendo que en el artículo 1 del Decreto Supremo del 2 de febrero de 1937 se establece el 85% de los empleados que sirvan a un mismo patrono tienen que ser de nacionalidad boliviana. El artículo 3 refiere que el personal femenino tampoco podrá exceder del 45% en las empresas o establecimientos que por su índole no requieran usar el trabajo de esta en una mayor proporción, ¿ya? Entonces tenemos un porcentaje de contratación de personas. El contrato de trabajo. El artículo 12 dice: el contrato podrá pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o por realización de obra o servicio. En
en el primer caso, que es por tiempo indefinido, estamos hablando ya, o sea, es decir, un contrato en el que exista un inicio, pero que no tiene fecha fija de resolución del contrato. En este caso, se aplicaba que para rescindir un contrato se debía de avisar a nuestro trabajador por un plazo estipulado de aproximadamente 3 meses de anticipación. Y caso contrario, que era el trabajador el que se tenía que ir, tenía que avisarle a su empleador también con 1 mes de anticipación. Si esto no existía por parte del empleador a su trabajador, se generaba lo que era el desahucio, ¿no? Y esto que les digo, avisarle con previa anticipación, era el preaviso. Pero en la actualidad eso ya no existe, ha quedado en desuso, puesto que se ha considerado que es constitucional, y en la actualidad ocurren 2 cosas. Cuando te desvinculan, lo que vos puedes solicitar es una reincorporación al trabajo, porque no existe causal de despido, o lo que puedes hacer es aceptar tu beneficio social e irte, pero con el pago además del desahucio, que el desahucio es equivalente al salario de 3 meses, ¿no? Supongamos que ganas 2.122, entonces lo multiplicamos por 3. Es así de simple, ¿ya? Entonces las personas pueden hacer las 2 cosas en la actualidad al no existir este preaviso. Te desvinculan por cualquiera sea el motivo. Si no hay causal justa, que es la del nuevo reglamento que ya le vamos a dar una lectura, nosotros pedimos la reincorporación. Ese es un trámite se realiza en la inspección del trabajo, es un trámite administrativo, que lo máximo que puedes tardar en solicitar la reincorporación son 3 meses. Pides la reincorporación y vuelves a tu fuente laboral porque simplemente no existe despido. O lo que puedes hacer, caso contrario, tú ya viendo de que si te han desvinculados porque ya no te quieren en la empresa, entonces en ese sentido puedes irte con tu liquidación, además el pago del desahucio. ¿Me captan? ¿Qué es la tácita reconducción? En contratos que son en periodo de prueba, nos dicen, ¿no?, que esta duración del periodo de prueba va a ser aproximadamente 90 días, ¿ya? Son 3 meses el periodo de prueba. Además me dice de que una vez transcurrido este periodo de prueba, que es un contrato a plazo fijo, porque estamos estableciendo por estos 3 mesecitos, yo te voy a calificar y vamos a ver cómo desarrollas tu labor, y siendo que yo estoy contento con tu trabajo, te quedas, ¿no ve? Pero supongamos que al día 91, 92, nadie te ha dicho nada respecto de que vas a volver a ser contratado ya por tiempo indefinido, pero sí continúas realizando tu labor. En ese sentido, se aplica lo que es la tácita reconducción, siendo una continuación o renovación automática del contrato, ¿ya? Es decir, aplicamos lo mismo puede ocurrir que tengas un contrato a plazo fijo por 1 año, se supone que vos el último día tienes que irte porque ya finalmente ahí concluyó tu servicio. Pero ¿qué tal al día siguiente que ya no estás contratado, viene tu jefe y te dice, ya mañana asistes y vas a hacer esto, vas a viajar, digamos? Bueno, vos continúas yendo normal, pasa 1 semana, nadie te ha dicho nada, entonces ahí se aplica la tácita reconducción, es decir, una renovación automática. ¿Por qué? Porque has continuado desarrollando tus actividades. ¿Alguna consulta? Ahora estamos justamente en las causas de despido, es decir, ¿cuáles son las causas justas que considera el empleador existen que pueda desvincular? Pero es decir, esto es de manera legal, no es como que por capricho no quiero que trabajes y te vas, eso no puede ocurrir. Tendrían que generarse estas causales para que alguien te pueda desvincular. Las que dice el artículo 16, dice, no habrá lugar a desahucio ni indemnización cuando exista una de las siguientes causales. Inciso A, perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo. Inciso B, la revelación de secretos industriales. Inciso C, omisiones o imprudencia afecten a la seguridad o higiene industrial. Inciso D, inasistencia injustificada de más de 6 días continuos. Inciso E, incumplimiento total o parcial del convenio. Inciso F, retiro voluntario del trabajador. Inciso
Inciso G. Robo o hurto por el trabajador. A ver, estas causales existen otras que están en el artículo 9 del reglamento. A ver, le doy una lecturita al 9 del reglamento. ¿Y qué dice el 9? Tal cual, no habrá derecho a desahucio ni indemnización cuando existan las siguientes causales. Inciso A, perjuicio material causado con intención, dice, en las maquinarias, dice aquí. Ya estamos un poco modificando, ¿no? No modificamos, más bien aumentamos. Aquí en este 16 dice instrumentos. Y en el 9 dice máquinas, productos o mercaderías, ¿no? Entonces estamos además adicionando a los perjuicios que se pueden causar en estas cosas. Inciso B, revelación de secretos industriales. Inciso C, omisiones o imprudencias que afecten la higiene o seguridad industriales. Inciso D, inasistencia injustificada de más de 3 días consecutivos o más de 6 en el curso del mes. Inciso E, incumplimiento total o parcial, y en este caso dice del contrato de trabajo o del reglamento interno de la... Inciso F, retiro voluntario del trabajador antes de los términos fijados en el artículo 13. Inciso G dice abuso de confianza, robo o hurto. Entonces ya le hemos aumentado el abuso de confianza. Aquí ya tiene 2 incisos más. El inciso H que dice hecho, injurias o conducta inmoral del trabajo. Vías de hecho, injurias o conducta inmoral en el trabajo. Y el inciso I refiere abandono en masa del trabajo siempre que los trabajadores no obedecieran a la intimación de la autoridad competente. Ustedes podrán ver que todas estas causales deben de ser probadas al momento de generar un despido a la persona. Como podrán ver, si yo, por ejemplo, retiro a alguien porque ha causado un daño en una maquinaria, yo tendría que evidenciar que quien causó ese daño, pero además con dolo, porque ahí dice con intención, o sea, que ha buscado arruinar algo, yo tendría que probar que evidentemente fue el trabajador. Ahora, si yo lo he pillado infraganti, como en el caso del robo, o sea, no hay dónde perderse. Pero que hay alguien que me diga, es que estaba a su cargo, entonces estaba arruinado, eso es algo muy distinto. Porque estamos hablando de algo que se debe de probar, y ahí podríamos utilizar justamente lo que les decía, es la pericia, ¿no? El que algún especializado en determinada rama, por ejemplo, un vehículo, ¿no? Que venga un especialista, en este caso será un mecánico, o alguna maquinaria, no sé, pues, quiénes son los especialistas, tendrán que venir y evidentemente decir, estaba entonces, a ver, esto ha sido por tal causa lo que se ha arruinado, entonces hay, si ha sido incluso un caso fortuito que yo no tengo nada que ver, entonces no podrían desvincularme. Y eso aplica a todos los hechos, ¿no? Es decir, tendrían que probar, como por ejemplo, el hurto. Me tendría que pillar infraganti para que a mí me acusen de haber robado y me puedan desvincular sin nada, es decir, sin proceso, sin descargo, sin que yo pueda decir nada, porque me han pillado infraganti. Pero que me digan que yo he robado y que no me hayan visto en el acto, tendría que ser sujeto a una denuncia, a una investigación, a un juicio, a una sentencia, y que cuando es probada que yo soy el autor del delito de robo, entonces ahí recién me desvincularían. Mientras tanto, se presume la inocencia del autor o en este caso del trabajador, y mientras ocurra todo el trámite del juicio, a mí no me podrían despedir, así de simple, ¿no? Entonces, todavía estas cuestiones son sujeto a una revisión, vamos a decirlo, porque no muy fácilmente yo podría comprobar que esto ha ocurrido si es que no pillo infraganti a la persona, justamente incumpliendo una de estas, o más bien causando una de estos incisos del artículo 16. Ahora bien, hay uno muy importante que a mí me parece que para los empleadores es la llave para que a futuro puedan desvincular sin mucho problema, y es justamente el que dice el inciso E. El inciso E, pero en este caso, porque dice incumplimiento total o parcial del contrato o reglamento interno.
Y ustedes saben que en el reglamento interno, si es que en algún momento han visto, y que lo vamos a trabajar obviamente más adelante, es un documento en el cual se establecen las faltas que van a venir realizando los trabajadores y que obviamente estas faltas van a llegar a tener una sanción que inclusive puede llegar a la desvinculación sin que yo le inicie un proceso administrativo que le vaya a generar el derecho a la defensa, ¿no? Entonces, para cubrirnos las espaldas los empleadores y nosotros podamos desvincular más allá de estas causales descritas en el 9 de la ley perdón, en el 16 de la ley y el 9 del reglamento, vamos a utilizar las descritas en el reglamento interno. Ya les voy a mostrar también algunas que he podido trabajar en algunas empresas, justamente para que el trabajador se sienta tranquilo y pueda en determinado momento desvincular a ese mal trabajador, porque sabemos que en las empresas hay muy buenos trabajadores, hay también gente de la que nos queremos liberar porque es floja, es borracha, no asume responsabilidades, hace caso omiso a determinadas obligaciones o tareas que le encomiendan hacer, entonces sí queremos librarnos de esa gente, ¿no? Entonces, como empleadores, vamos a generar que tenemos todos que tener un contrato muy bien realizado y un reglamento interno que nos vaya a generar, evitar problemas a futuro sobre justamente reclamos o controversias que se presentan en la relación laboral. ¿Tienen alguna consulta? Sebas, ven. ¿Qué es el diptongo? ¿Qué es el hiato? Todo esto. Empieza a leer un poquito. Empieza a leer. Nada, cero consultas. Ahora vamos a revisar el contrato periodo de prueba. El contrato por periodo de prueba es un contrato que se realiza por escrito, puesto que es un contrato a plazo fijo, un plazo de tiempo de 90 días. Este siempre previo al contrato por tiempo indefinido, que tiene por su naturaleza jurídica el que el empleador pueda evidenciar las capacidades que tiene una persona para decir ser contratado en un futuro trabajo, ¿no? Entonces el periodo de prueba es legal, pero siempre debe de generarse por ese lapso de tiempo, ¿ya? Consideremos que esto es en virtud a que estamos buscando un contrato posterior por tiempo indefinido, ¿ya? ¿Tienen alguna consultita? Por si acaso no puede ser menor a 90 días el contrato o no puede superar los 90 días. Ahí hay otra cosa, cuando le ponemos las limitaciones, por ejemplo, hablamos de limitaciones en el periodo de prueba, no pueden existir 2 periodos de prueba consecutivos. Me refiero a, ya te he contratado por periodo de prueba y ahora te voy a hacer descansar y te vuelvo a contratar por periodo de prueba. O sea, no puede haber duplicidad en este caso. Es un solo periodo de prueba y pare de contar, lo posterior vendría a ser tu contrato por tiempo indefinido. Entonces, muchas veces ocurre eso. Ya vas a trabajar 3 meses, ¿verdad? Te vas por unas 2 semanas, un mes, te vuelven a contratar y otra vez te dicen periodo de prueba. Eso no se puede hacer. En este segundo contrato ya tendríamos que considerarlo por tiempo indefinido. Y obviamente en el periodo de prueba, chicos, el salario es el mismo que para el que te vendrían a contratar a futuro. No es de que porque estás en prueba vas a percibir un salario menor. No, supongamos que te van a contratar, no sé, para ser el contador de la empresa. No porque estás en periodo de prueba percibes un salario menor. Vas a percibir el mismo que percibe el contador ya que es contratado para la empresa, ¿no? Entonces aquí no hay una diferencia en ese hecho porque las actividades siguen siendo las mismas. Entonces, la retribución en el periodo de prueba tiene que ser tal cual y ahí vos también vas a establecer todas las condiciones normales de un trabajador que ya es de planta, por si acaso. Aquí no hay una diferenciación de ningún tipo en el periodo de prueba. A considerar inclusive que la persona que está en periodo de prueba ya tendría que establecer que los primeros días de su actividad ya tenga caja de salud. Porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, en esos primeros días a la semana o a los 15 días que estás trabajando tengas un accidente de trabajo y no cuentes con este servicio? Es obligatorio
que todo empleador le pueda dar este servicio, porque finalmente es mejor que esté cubierta la caja porque le estamos sacando un descuento de su salario del trabajador a que después estemos cubriendo montos más altos en virtud que tenemos que pagar a una banca privada, ¿verdad? Es decir, una caja privada, bien, un servicio privado. Entonces, en ese entendido es mejor mantenerse nomás cumpliendo lo que dice la norma y no estar sujeto a una social, porque les comento que el que no hace esto está infraccionando la ley y obviamente una empresa es multada hasta con más de 10.000 bolivianos, entonces mejor que pagar un monto económico que es descontado del mismo salario a que tengamos que estar pagando 10.000 bolivianos justamente por una infracción, porque el mismo trabajador te puede denunciar. ¿Tienen consultas? Lice, yo una consulta. Dígame, Rosy. En el periodo de prueba, por ejemplo, en el Instituto San Martín, por no generar esas cargas sociales con los trabajadores, siempre hacen su contrato de 3 meses, cada 3 meses. Tengo un amigo que es de sistemas, da clases ahí y su contrato siempre es de 3 meses, de 3 meses, de 3 meses. Sí, es que es un poco de desconocimiento de la ley. En los contratos a plazo fijo, chicos, y justamente no les había referido eso, en los contratos a plazo fijo, gracias en todo caso por la pregunta, no pueden excederse de 2, ¿ya? El contrato a plazo fijo, primero, tendríamos que establecer, y ya les había también dicho hace un momento, que el contrato a plazo fijo no es para actividades, como decir, de las que siempre hace la empresa. Los contratos a plazo fijo tienen que ver con actividades que son, ¿cómo les decía hace rato? Son por determinado tiempo, para cumplir determinada tarea, son eventuales, ¿no? Por ejemplo, hace rato les dije, cuando alguien ha salido de vacaciones que considerar una suplencia, ahí yo puedo contratar a plazo fijo en el periodo de prueba. Cuando alguien está teniendo lactancia, entonces yo a esta persona la cubro con otra, ¿no? Entonces, para ese tipo de actividades son los contratos a plazo fijo. Por lo mismo, la regla dice que todo contrato debiera ser por tiempo indefinido y solamente el contrato a plazo fijo se va a realizar cuando tengamos una eventualidad tal de licencias, vacaciones, supongamos, justo les hablaba de la productividad en una empresa, ¿no? Justo en la época de diciembre, enero, yo necesito contratar más trabajadores porque esa es la época en que más voy digamos, producir. Entonces yo justo digo en el contrato, en virtud de que me encuentro en una etapa de mayor producción en las fechas de diciembre a enero y febrero, porque justamente viene carnaval, voy a contratar por 90 días para la producción, ¿no? Pero después de ello ya es chau, o sea, no puedo contratar por más de 2 oportunidades a plazo fijo. Ya un tercer contrato tendría que considerarse por tiempo indefinido. Ahora, ¿qué ocurre con tu amigo? A un futuro, cuando ya le estén desvinculando, le van a decir, vos, ¿de dónde quieres cobrar si vos aquí nunca has sido dependiente o nunca has estado trabajando con normalidad? Vos siempre has estado por periodo de prueba. Ya les estoy diciendo que el periodo de prueba es 1, no hay más. Les estoy diciendo que el contrato a plazo fijo son 2, no puede existir un tercero. El tercero se considera por tiempo indefinido. Y les estoy diciendo otra cosa en los contratos a plazo fijo. Este contrato solamente puede ser para actividades que no sean las normales de la empresa. Y este sí es el que maneja los sistemas, es algo que naturalmente se realiza en esta institución. Por lo tanto, cuando a él ya le están queriendo desvincular, lo primero que tiene que alegar es que él tenía un contrato por tiempo indefinido. ¿Por qué? Porque ya superó los 2, ¿no? Que él venía realizando actividades que son netamente de naturaleza de la empresa, o sea, que no ha sido eventual, que son actividades que siempre están en la empresa. Y por último, que tiene todos los derechos y beneficios sociales, puesto que ya trabaja, pónganle 2, 3 años, ¿no? Porque si ya tiene 3 meses y lo van acumulando, él ya es un trabajador por tiempo indefinido porque superó los 2 contratos. Entonces, en ese sentido, no está permitido más de 2 contratos a plazo fijo. Tampoco están permitidos contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la empresa.
Eso grábenselo bien. No puede haber contrato a plazo fijo en contratos, en tareas propias y permanentes de la empresa. Es decir, esta persona que es el ingeniero, ¿qué me dijo? El ingeniero en sistemas, está haciendo una tarea permanente de la empresa. O sea, es decir, en cada le están llamando, ven y arreglámelo esta máquina. Ya. Incluso el servicio de internet para un trabajo como el de esta naturaleza, que inclusive ahora pasan virtual, es necesario, o sea, es permanente, y por lo tanto no le pueden considerar como un trabajador a plazo fijo, y mucho menos pues que esté en periodo de prueba siempre, ¿no? O sea que más adelante él tranquilamente va a poder cobrar todo lo que quiera. Si es más, le quieren desvincular, él podrá pedir su reincorporación. No hay contratos a plazo fijo más de uno, es uno solo, y pare de contar. Y no pueden haber acumulados los contratos a plazo fijo porque estamos hablando del periodo de prueba, que es 3 meses, 3 meses, 3 meses. Entonces, haber superado los 60 días quiere decir que el día 61 ya se ha operado la tácita reconducción, y entonces en ese caso ya es considerado un contrato por tiempo indefinido. O sea, ya es como de planta, digamos. Eso se van a olvidar. Bueno, Lisa, Ahora, si vos gracias les por haces aclarar. notar Sí. esas cuestiones, Rosemary, si vos les haces notar esas cuestiones a tu empleador, no, pero deme nomás ya un contrato por tiempo indefinido, es que yo ya he superado los contratos, no me puede contratar así, Muchas veces lo que ocurre es que directamente dicen, bueno, entonces si no estás de acuerdo te puedes ir, te dicen, ¿no? Entonces como que vos sientes, ay, no, me van a despedir. Entonces yo considero que puedes aceptar algunas condiciones de trabajo, pero al momento de tu desvinculación tendrás nomás que generar nivelaciones de salarios, tendrás que solicitar la reincorporación si así lo deseas, o si no, irte con el pago de tu desahucio porque te están despidiendo sin causal justa de despido, considerando que tú ya eres una persona que tiene por tiempo indefinido su trabajo, y todos los beneficios sociales acumulables, puesto que una vez que una persona ya tiene más de 3 meses, evidentemente tiene aguinaldo. Una persona que tiene más de un año ya tiene por derecho la vacación. Entonces, bueno, consideremos que eso es así. Ros, ¿alguna consulta? No, todo está aclarado, Lisa. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Yo, Dígame. del contrato de periodo de prueba, por 3 meses realiza, ¿verdad?, un contrato. Luego para contratarle indefinidamente tiene que realizar otro contrato. Sí, porque este nuevo contrato tendría que decir que es por tiempo indefinido. Ahora, eso, como les decía, no siempre ocurre. Puede ser que se opere la tácita reconducción y vos ya te consideras un trabajador por tiempo indefinido, y bueno, podría convertirse en un contrato verbal porque sigues trabajando, pero ya es un contrato por tiempo indefinido. Ahora, la regla del contrato a plazo fijo dice que sí debe ser por escrito, pero el por tiempo indefinido no dice, ¿no? Entonces, los de a plazo fijo, porque justamente debe de expresarse el plazo, tiene que ser por escrito, pero no dice que los contratos por tiempo indefinido tengan que estar por escrito, no. Lo que vamos es que a suponer que el que tiene contrato a plazo fijo y es verbal, vamos a suponer que el que tiene contrato verbal es porque es por tiempo indefinido. ¿Ya? El contrato a plazo fijo es por regla escrito. Y el indeterminado o el indefinido necesariamente. Está bien, dicen. Una consultita más. Sí. ¿Verdad que dijo que el contrato a plazo fijo solo se puede realizar una vez? ¿O le he entendido mal? Dos contratos. Ya, pueden ser contratos sucesivos 2 contratos. El tercero ya se considera por tiempo indefinido. 2 contratos pueden ser sucesivos. Más de 2 ya no se acepta. La ley dice que este tercero, vamos a decirlo así, vendría a ser un contrato por tiempo indefinido. Pero realizar un contrato, digamos, como usted mencionaba, de la cervecería cada año, digamos, entonces sí puede hacer esto. Sí, lo que pasa es que debe de existir, por ejemplo, es también una buena consulta. Justamente les estaba diciendo que la cervecería puede contratar gente en los lapsos de tiempo de diciembre, enero y febrero.
¿ya? Entonces, en ese entendido, me están dando un contrato a plazo fijo solamente porque por la productividad necesita contratar más gente. Ahora bien, me desvincula finales de febrero, ¿ya? Porque finalmente esa es la última fecha en que necesitaba producir. Esta persona se va y vuelve a ser contratado en diciembre, enero y febrero, ¿ya? Pero ¿qué ha pasado? Ha transcurrido prácticamente unos 10 meses para que le vuelvan a ser contratado. Entonces hay un lapso de tiempo de desvinculación que me va a poder generar nomás hacer muchos contratos a plazo fijo, pero es por justamente el lapso de tiempo de desvinculación. Pero si tu desvinculación, y eso es lo que yo he visto que a veces hace la alcaldía, por ejemplo, te contrata 3 meses, como decir, ya son contratos de 80 días, 90 días, pasan 2 semanas y vuelven a hacer un contrato de 80 días, 90 días, le desvinculan un mes y vuelve a haber un contrato de así, ¿no? Se supone que entre uno y otro contrato, para que no exista esa relación laboral continua, tiene que existir un lapso de tiempo. Y en ese sentido, el lapso de tiempo tiene que ser mínimo de 3 meses, ¿ya? Para que exista una desvinculación. Si el contrato nuevo ha sido menos de 3 meses, es considerado también una persona contratada por tiempo indefinido. O sea, tenemos que establecer, a ver, ese perro que se calle. Tenemos que establecer que si nosotros queremos como empleadores desvincular a alguien y no tener esa relación, digamos, contractual por tiempo indefinido, lo tengo que desvincular por más de 3 meses, chicos, 3, 4 meses, 5 meses, y volverlo a contratar, para que no exista esa relación, ese vínculo laboral. Pero si lo voy a contratar en un periodo mucho más corto de 1 o 2 meses, esta persona me va a decir que ya es por tiempo indefinido, porque no ha existido la cesantía de 3 meses. Ahora sí puedo contratar por temporadas, enero, febrero, marzo, al año le puedo volver a contratar enero, febrero, marzo, al año, y así, porque estoy desvinculando por un tiempo mayor. Pero si es cortito el tiempo que ocurre entre uno y otro contrato, no, es indefinido, es indefinido el trabajador. Y como les digo, si es verbal, mucho más es indefinido. Solamente los contratos a plazo fijo son escritos. Gracias. ¿De acuerdo? Eso es lo que usted intentaba decirme, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Qué más, chicos? ¿Qué es? ¿Alguna consultita más, jóvenes? Que hemos terminado la unidad 6, ¿ya? Mañana vemos la unidad 7. ¿Cuándo es nuestro examen, chicos? ¿El martes? No me acuerdo. Revisaremos. El 21, licenciada. El miércoles. Así, hasta eso vamos a terminar hasta la unidad 10. Mañana vemos la 7. El lunes, a ver, la 7 creo que es bien cortito. 7. 8, 9, el martes la 10. Sí, terminamos justo hasta el día, hasta el 20. ¿Ya? ¿Qué ha hecho? No dejes porque va a ser barbaridades. Ya, jóvenes, se pueden retirar. Nos vemos mañana. Sebastián, venía a leer tu texto. Se pueden ir retirando, jóvenes, nos vemos mañana. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Dice. Hasta mañana, Hasta mañana. licenciada. Hasta mañana. Hasta mañana. Toma. ¿Qué estás haciendo? Sí, con el celular. Anda a estudiar. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Que les vaya bien. Hasta luego. Los dictamos, ¿verdad? No sé, hijito, ¿de qué tendrás tu examen? Tú sabes. Voy a volver a agarrar el celular solo para ver. Bebito, ¿ya estás con pijama? No, ponte tu pantaloncito de pijama, ¿ya? No esperas que... No. Ya basta, Max. Deja
molestar.